Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos con Hegel cómo la mujer comete cierta desobediencia delante de la ley humana, pero en realidad es como un desdoblamiento de la ley divina y de la ley humana. En este capítulo vamos a leer el número 2, oposiciones de la conducta ética. Es en este capítulo donde aparece el tema de la culpa, que aparece en el título de toda la sección. Sí. ¿Por qué aparece la culpa en este momento? Sucede algo curioso con respecto al anterior apartado, porque en el anterior se llegaba a cierta inmediatez de los actos, esto es que el hombre actuaba de una manera inmediata y la mujer igual, no había como un tipo de reflexión, pero en el momento de la misma acción como que se cae en la cuenta de que está haciéndose algo en contra de otra parte de la ley. Esto es, si tú, hombre, estás cumpliendo con la ley humana, te das cuenta que hay una parte que no estás cumpliendo. Y en el caso de la mujer, concretamente con el ejemplo de Antígona, hay una clara conciencia de que estás yendo en contra de la ley humana por respetar una ley divina. Y de allí surge como este momento de culpa y de reflexión en torno a la individualidad misma. Y la culpa en este sentido vendría en un primer momento a como nosotros lo entendimos de la autoconciencia. Sí. Porque a final de cuentas, como es el hombre el que actúa, Sí. se va a dar cuenta de que su acción está rompiendo con una ley divina. Sí. Independientemente de la mujer y lo que sea, o sea, el hombre también conoce la ley divina. Sí. La cosa es que se está haciendo consciente de que no le está siguiendo y por eso hay culpa. Sí, hay como un tipo de contradicción cuando se encuentran las dos leyes dentro del individuo, pero como que te das cuenta de que no es tan fácil cumplir por cumplir y hay algo que está detrás que estás traicionando, ¿no? Y por eso surge también este sentimiento de culpa. Y si a final de cuentas la culpa viene de la acción, sí, y todos llevamos a cabo acciones, sí, dice Hegel que no hay realmente inocencia porque pues todo parte de la acción, así que toda acción que emprendas o va a romper con la ley humana o con la ley divina. Y es curioso, ¿no? Porque yo creo que en esto consiste algo así como un tipo de trasunto del pecado original, ¿no? Porque incluso Hegel lo dice de una manera muy tajante de que hasta los niños ya son culpables. Sí, de que lo único inocente realmente es una piedra, un pedazo de madera. Claro, y yo lo entendería de la siguiente manera, en el aspecto sociocultural o antropológico, en el sentido también social, de que el ser humano cuando obra, siempre que obra no lo hace solamente desde la naturaleza, sino que siempre hay un agregado distinto. O sea, ¿qué acto es realmente natural en el ser humano que no tenga ya un elemento distinto de lo natural, como el comer, pongamos por caso? Es natural que el hombre coma, pero no todos comen de la misma manera. Y precisamente por eso ya se subraya el hecho de que la acción misma ya implica un ir más allá de lo meramente natural. Por ende ya hay como un tipo de traición, pudiéramos decirlo así, de lo originario, ¿no? O sea, estás cumpliendo una ley, pero vas en contra de otra ley. Sí, porque lo que no es igual para todos, entonces es o más o menos, ¿no? Exacto. O mejor o peor. Sí, pero siempre distinto. Y siempre yendo más allá de lo meramente natural. Por eso cualquier tipo de argumento naturalista sobre cualquier tema en el caso del humano es algo que hay que tomarlo entrecomillado, porque no puede ser el ser humano algo totalmente natural como si lo pueden ser los perros, las plantas, los ríos y demás. Pero a final de cuentas, Hegel, pues siendo Hegel y dando de vueltas, nos dice que tal cual en el individuo singular no hay culpa, porque a final de cuentas tú estás actuando confiado en la totalidad, en que lo que estás haciendo está bien. Sí, en un primer momento decíamos, ¿no? Que como que la totalidad te da sentido
siempre y cuando que tú estás amparado en esas decisiones colectivas, podríamos decirlo así. Dicho de otra manera, como que se sobreentiende que las cosas son así, aunque tú sientes que a lo mejor al interior hay algo que estás traicionando, pues tú dices, es que el mundo me dice que yo deba de obrar de esta manera y no de otra. Entonces hay como un tipo de poner un velo, mejor dicho, a la culpa y obrar en consecuencia, obrar conforme siempre se ha obrado así. Pudiera ser un ejemplo como quien intenta reducir su basura, empieza a ir con su bolsa de tela al súper, ¿no? Sí. Pero de pronto alguien llega y le dice, oye, ¿y por qué no vas al mercado? Si en el súper están explotando a los trabajadores y todo lo que se gasta en gasolina para transportar tu comida y todo te lo venden empaquetado. Sí. Pudiera ser algo así, o sea, que tú en tu acción inmediata dices, pues esto está bien, y no te das cuenta a lo mejor de las implicaciones o las consecuencias. Sí, claro, tratas como que de acallar esa otra parte que te disgusta, ¿no? En el caso del tema ecológico, si tú de repente, antes era más habitual, ahorita esperemos que ya no, aunque depende de la ciudad y la cultura. Si tú de repente vas mascando un chicle y determinas el chicle y dices, pues lo voy a pegar debajo de un asiento en el transporte público. Nunca hagan eso, ¡qué Nunca hagan eso, asco! es un asco, es algo condenable, pero bajo cierta lógica del pensamiento del hombre de la calle, del ser humano de la calle, dices, bueno, si todo mundo lo hace, Ajá, ¿qué es más que da? no está mal, ¿no? ¿Qué más da que yo lo haga esta única ocasión? Claro, pero si aceptamos esa excepción y juntamos las excepciones de todos los ciudadanos, imagínense cómo van a estar nuestras calles, cómo van a estar nuestro transporte y demás. Pero sí hay como un tipo de respaldo social porque yo asumo que toda la gente va a obrar de esa manera. El que no tranza no avanza. Claro, sí, ¿no? O qué más da una mordidita ahorita para evitarme una multa, pues mejor tal dinero para el oficial de policía y el otro que también lo acepta y reproducimos este acto. Porque pues X no pasa nada. Porque todo el mundo lo hace y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí, a mí nadie puede juzgarme. Exactamente, ¿no? Entonces bajo esta lógica de lo inmediato y bajo el hecho de que en la totalidad todo eso se permite, entonces como que quito la culpa o mejor dicho la tengo pero prefiero no verla y es más fácil ignorarla, ¿no? Exactamente. Entonces se nos acaba la fiesta porque seguimos avanzando en la reflexión y empiezan las contradicciones, incluso sale a relucir la historia de Edipo. ¿Y te sabes la historia de Edipo? Claro que sí me sé la historia de Edipo. ¿De qué se trata la historia de Edipo? Es Blancanieves, básicamente, porque hay una profecía de que este hijo de los reyes va a matar al padre y casarse con la madre. Entonces lo mandan a que pues lo mate un cazador. No lo mata el cazador y entonces Edipo crece en gracia y belleza y con una hermosa voz. Eso no sé si es parte de la historia, yo me lo estoy inventando. Ajá, pero va. Y después por accidente mata al padre, ¿no? Sí, después se encuentra con un desconocido con el cual riñe dentro del bosque que resulta ser su padre biológico y el rey de un poblado cercano. Lo mata y al matarlo por ley humana, él como que asciende al trono de ese lugar y entonces se casa con la reina esposa, que es su mamá. Sin saberlo. Uh-huh. Pero curiosamente aquí está ese hecho que se quiere denotar. Sin saberlo, él está infringiendo una ley. Pero tiene sus consecuencias porque a la población le afecta. Se da cuenta, lo de la población, esa parte no me la sé. Pero cuando él se da cuenta de la realidad, se saca los ojos. Sí, cuando él manda a un adivino a investigar por qué está pasándole eso al pueblo. ¿Y qué le estaba pasando al pueblo? Pues varias calamidades, pero no recuerdo concretamente en qué. Bueno, cosas malas pasaban en el pueblo. Pero este sabio adivino que se llama Tiresias, si no mal recuerdo, termina concluyendo que él es el causante de esa situación. Porque entonces se cumplió la profecía, ¿no? Él cumple una profecía, él cumple un destino sin siquiera saber. Precisamente por seguir una ley, que es la ley humana, termina traicionando la ley divina. Uh-huh. Y es curioso cómo los ejemplos que pone Antígona y Edipo, que vienen también de la literatura y de las tragedias de Sófocles, pues son como esta cuestión de la ley humana contra la ley divina, pero al darnos cuenta de ese vínculo que existe entre ambas, se cumple el destino de la humanidad. Y por eso en la lectura nos vamos dando cuenta de que a final de cuentas hay que seguir nuestro destino, aunque todavía no entramos como tal al tema del destino. Sí.
porque va a ser para bien. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con los fines individuales que son contradictorios? O sea, si todos seguimos nuestros fines, pero si todos tenemos fines diferentes, entonces, ¿a quién se le da prioridad? ¿O bueno, quién está sí. bien y quién está mal? No, lo que pasa es de que en el gran... esta en frase, el gran esquema de las cosas. En el famosísimo gran esquema de las cosas, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, no es que se cumpla el destino individual en detrimento de los demás, sino que en la gran concatenación de los acontecimientos, todo destino alcanza su finalidad. Pero depende mucho tu individualidad, cómo asumes esta situación. Aquí es muy interesante ver que, bueno, lo que Hegel está también diciendo, lo dice también en alguna parte del apartado, es que el ser humano trata de cumplir la ley ética, ¿no? Trata de buscar este deber ser, pero a veces lo hace de una manera como inconsciente, vamos. Uh-huh. El chiste es de que el destino, como bien dice, se tiene que cumplir, porque el destino es el destino, pero tú eres libre no de determinar al destino, sino de asumirlo o negarte a él. Es un poco tajante, pero me parece que tiene cierto grado de sentido, ¿no? Pues sí. Porque si en realidad el destino te lleva a tal cosa y tal otra, lo mejor es como saber enfrentar. Eres libre de seguirlo, ¿no? Eres libre de seguirlo, pero decía alguien, ¿no? Que el destino guía a los hombres sabios y arrastra a los hombres que se le niegan. Pero de que te va a llevar, te va a llevar. Y después sale nuestra palabra favorita, que es el pathos de la ética. ¿Qué es el pathos, Maki? El pathos viene del griego, pathema, sí, que significa, según nuestro diccionario, todo lo que uno experimenta o siente, prueba, experiencia, suceso, coyuntura, castigo, sufrimiento, desgracia, infortunio, triste suerte, desastre. También significa enfermedad, muerte, estado de alma, disposición moral, como la piedad, placer, amor, tristeza, odio, cólera, aflicción, pena. Y también significa cambio, fenómeno, afecto, pasión. Y aquí viene también la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En serio viene la referencia. Sí, claro, cuando decimos pasión, yo creo que el sentimiento más inmediato tiene que ver con lo amoroso. Sí. El segundo sentido tiene que ver con la pasión de Cristo. Uh-huh. Pero el sentido griego va un poco más allá, que reúne ambos significados, pero los trasciende, y tiene que ver con el hecho del dejarse afectar. O sea que el recibir una emoción, sensación y dejarse afectar por ella, y también como un tipo de disposición al obrar, ¿no? Que yo creo que es donde Hegel está encaminando, porque estamos hablando de que cuando está esta colisión entre dos leyes, el ser humano se afecta. Esto es, Antígona está consciente de la falta o del delito que comete delante de los hombres. Edipo se da cuenta de la falta que hace respecto de la ley natural divina. Ajá. O sea, porque ambos están en el entrecruce. Sí, es cierto. Mientras que Antígona le falla a la ley de los hombres, Edipo le falla a la ley de la divinidad. Ajá. A una ley más profunda de todo ello, porque en realidad delante del pueblo él no cometió ningún pecado. Y aunque las leyes sean propias de cada sexo, o sea, los dos estamos en condición de posibilidad de conocerlas, ¿no? Y los dos irrumpen delante de la totalidad, vamos, o sea. Uh-huh. Pero esto es algo que los lleva al destino, que es lo que estamos diciendo. Ajá. Esto hace que Antígona sea Antígona y Edipo sea Edipo, porque los constituye en su ser, identidad, vamos, los llevan a ser lo que ellos son. Porque si Edipo nunca se hubiera casado con su madre ni matado a su padre, valga el término, no sería Edipo, exacto. Y si Antígona hubiera dejado sin enterrar a su hermano, no sería Antígona. Ahí ya entran cuestiones de identidad, ¿no? O sea, pareciera que Hegel dice, pues claro que sí, es tan fácil como eso, pero no es tan fácil como eso. ¿Por qué, Maki? Pues porque entonces, de nuevo, ¿qué es la esencia, no? ¿Por qué tiene que ser Antígona a fuerza así? Y lo vemos en cosas nobles, pero a lo mejor en cuestión de identidad, ¿por qué tuvo que pasarme X cosa para que yo aprendiera esta lección, no? Sí. Pero entonces esa idea de que pues es tu destino y eso es como que es terror metafísico para mí. Y a mí me parecería que en realidad si te pones a pensar, y es eso, pensar ambas soluciones, o la total libertad o el total determinismo te llevan a ese terror metafísico. Ajá, nada más que por diversas vías.
Porque, o sea, sí entiendo el sentimiento de que esa noble labor es lo que hace que Antígona sea nuestra Antígona, que todos conocemos y amamos. Sí. Pero yo lo veo más en el sentido de que se construyó así Antígona, pero Hegel lo está viendo como que ese era su destino y no Sí. le quedaba de otra. Un poco en defensa, pero no es tanto defensa, sino solamente es un cambio de perspectiva. Para nosotros, dado si existiera una tal Antígona, Antígona es Antígona porque realizó lo que realizó. Y para ella a lo mejor tuvo opciones, pero para nosotros no hay vuelta de hoja. En una visión de totalidad ya todos somos lo que deberíamos de ser. Bueno, sí, lo que decíamos, Sí, ¿no? porque en algún punto ya realizamos todo lo que podemos realizar, pero obviamente en una visión de totalidad. Nosotros vemos solamente de manera borrosa, pero en el espejo de la totalidad veríamos todo tal cual. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? No, es que hay una frase que dice San Pablo, algo así como que por ahora vemos como con sombras entre imágenes, como a través de un espejo, pero entonces le veremos a Dios cara a cara. Ya. Esto es que Dios tiene si Dios existiera o el absoluto es, tiene un perfecto conocimiento de lo que pasó y va a pasar. Porque es total presencia, podríamos decirlo. O sea, así. que pase lo que tenga que pasar. Con el pasos, ¿no? Exactamente. Entonces nada más deja sentir esa situación. Y Ay, ya. no. Hegel cada vez me deprime más. Antes ¿Sí? me identificaba mucho con él como precisamente por la pasión que Sí. sentíamos ante la vida. Sí. Y ahorita ya Quizá eres schopenhaueriana de me asusta de fondo, Hegel. quizás. ¿A qué llegamos? Porque dice Hegel que entonces ya las dos leyes se realizan en la medida en que... Sí, llegamos al hecho de que antes se veía por separado y de manera como independiente, pero como que cobra sentido, valga la redundancia, la totalidad, en el momento en el que colisionan, en el momento en el que caes en la cuenta de la contradicción profunda que hay entre el cumplimiento de una ley con el cumplimiento de la otra. Y esto solamente cae uno en la cuenta cuando tú obedeces una y no obedeces la otra y sientes este choque y este peso y una falta profunda al dejar de lado una por el cumplimiento de la otra. O sea que a final de cuentas las dos leyes se nos juntan y las dos sirven. Sí, que es la conclusión de Hegel. Pues vamos a dejarle hasta ahí. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que ahora tomamos en consideración esta contradicción cuando la individualidad se da cuenta de la culpa al cumplir una ley en detrimento de la otra. Nos escuchamos la siguiente semana donde leeremos el número 3, disolución de la esencia ética. Recuerden que pueden encontrar todos los capítulos presentes, pasados y futuros en Trashegel.com. También estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en redes sociales, nuestro nombre de usuario en todos lados es @Trashegel. Facebook, Instagram y Twitter. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.